Hola, en esta ocasión vamos a trabajar las propiedades de los logaritmos. Eh, el primero que vamos a tener es el logaritmo como inverso de la exponencial. Vale aclarar que una exponencial no es lo mismo que un exponente. En una exponencial la incógnita está en la potencia y un exponente simplemente es cuando es un número. Por ejemplo, tendríamos el caso de x al cuadrado. Este es un exponente, x al cuadrado. Pero una exponencial vendría a ser un número elevado a una incógnita. Y acá tenemos que a la y es igual a x, donde a es un número mayor que 0. Y será igual a x. Por ejemplo, un claro ejemplo que podemos hacer es 2 elevado a la quinta es igual a 32. ¿Qué significa eso? Que entonces logaritmo base a, o sea, base 2, de x, o sea, de 32, será igual a 5. A eso se refiere. Ahora, una exponencial se puede representar, en este caso sería 2 elevado a la x. Esto sirve mucho en las ecuaciones de logaritmos porque nos facilita. Porque si acá tuviéramos que 2 a la x es igual a 32, entonces esto equivaldría a decir a logaritmo base 2 de 32 será igual a x. Y ya de esta manera podemos encontrar el valor de la incógnita. Esa sería una de las primeras propiedades. Vamos a explicar las que más se utilizan. En este caso, la número 2, la vamos a llamar logaritmo de un producto. ¿Y a qué se refiere este logaritmo? Bueno, si dentro del logaritmo tenemos un producto, por ejemplo, logaritmo base a, repetimos, a es mayor que 0, logaritmo base a de x por y es un producto. Esto va a ser igual a logaritmo base a de x, y aquí separamos el producto y ponemos una suma. Logaritmo base a, la base se va a mantener, de y. Y si hay más letras, pues también se realiza lo mismo. Ahora, también vale decir que a mayor que 0 y a distinto de 1. Entonces, teniendo esto, podemos poner un ejemplo. Yo voy a decir logaritmo base 3 de 3xy. Aquí tenemos 3 elementos. Entonces, esto se puede separar de la manera: logaritmo base 3 de 3 más logaritmo base 3 de x más logaritmo base 3 de y. De esta manera podemos trabajar estas dos fórmulas. La primera, esta la voy a encerrar para resaltarla, pues se utiliza mucho en las ecuaciones logarítmicas. Al menos yo es de la que más me auxilio, ya que facilita mucho las cosas. Esta es de la que más me auxilio. Esta es otra que se utiliza bastante.
y veremos como número 3 logaritmo de un cociente. Pues el cociente es prácticamente lo mismo que la del producto. Si el producto es una suma, lo contrario, o sea el cociente, es una resta. Entonces tendremos como ejemplo logaritmo base a de x sobre y. Entonces esto será igual a logaritmo base a de x menos logaritmo base a de y. Y con esto se puede hacer un ejemplo. Digamos tenemos logaritmo, hay que tener mucho cuidado con los signos. Logaritmo base 3, y aquí yo voy a hacer 3x sobre y. Entonces aquí se separa la división, el numerador queda de primero y el denominador queda en el lado positivo. Es decir, logaritmo base 3 de 3x menos logaritmo base 3 de y. Y si se quiere expandir más, aquí queda un producto y se separa como se separó aquí. Se separa el logaritmo de 3 y logaritmo de x. Y esto sería en el caso de estas tres propiedades. En este caso tenemos la cuarta propiedad, logaritmo de una potencia. Y aquí entra lo que yo les decía al inicio. La potencia es cuando estamos hablando del exponente. Por ejemplo, voy a seguir utilizando las mismas variables. Logaritmo base a de x y ahora le vamos a poner a la n. Esto significa que el exponente lo vamos a bajar a multiplicar. El exponente baja a multiplicar al logaritmo. Así de simple. Hagámoslo con números para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, decir logaritmo base 2 de x a la quinta. Esto va a ser igual a 5 por logaritmo base 2 de x. Esta es otra propiedad que se utiliza bastante en las ecuaciones con logaritmos. Al menos es otra de las que yo más utilizo. Como número 5 tenemos logaritmo. Para el final he dejado las que considero más fáciles. Logaritmo de la unidad. Y esta es súper sencilla. Logaritmo base a de 1 es igual a 0. Toda la vida. No importa, aquí yo puedo decir logaritmo base 35 de 1. Esto será 0. Siempre. Ya que recordemos que esto es la inversa de una exponencial. Y esto es como que yo diga logaritmo base a de x igual a y. Entonces a la x igual a y. Si logaritmo 35 de 1 es igual a 0, significa que 35 elevado a la 0 me tiene que dar 1. Y como sabemos de propiedades de los exponentes, que cualquier cantidad elevada al exponente 0 da 1. Aquí está.
Luego, como número 6, sería logaritmo de la base. Esta es otra sencilla, que si tenemos logaritmo base a de a, esto será igual a 1, siempre. Por ejemplo, podemos tener logaritmo base 23 de 23 y esto será igual a 1, por lo mismo que les mencionaba de acá atrás. Podemos decir que 23 elevado a la 1 es 23. Acá lo vamos a poner un 1 para que no se confunda con prima. 23 a la 1 es 23. Ya que sabemos que cualquier cantidad elevada al exponente 1 es la misma cantidad. Y por último, quizás esta sería un poquito más complicada, pero que dependiendo de las calculadoras que tengan no es necesario utilizarla. Por ejemplo, es la del cambio de base. Y esta dice que logaritmo base a de x, yo puedo cambiar la base haciendo logaritmo base b de x y esto lo divido entre logaritmo base b de a. Y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, logaritmo base 3 de 16. La calculadora que yo tengo puede calcular estos logaritmos. Entonces, para comprobarlo, lo hacemos. Decimos logaritmo base 3 de 16 y eso da 2.5237. 2.5237. Pero lo que queremos probar es el cambio de base. Entonces yo voy a usar logaritmo base 2 de 16 y esto lo voy a aplicar entre logaritmo base 2 de 3. Hay que tener en cuenta esto: la base que yo ponga arriba tiene que ser la misma de abajo, no las puedo cambiar. Entonces ahora decimos logaritmo base 2 de 16 entre logaritmo base 2 de 3 y esto da 2.5237. 2.5237. Y me pueden decir de que esto no sirve de nada porque ocupé una base que tampoco puedo calcular. Bueno, entonces la forma que a mí me gusta más hacerlo es decir, logaritmo base 3 de 16. Entonces esto yo lo voy a cambiar con logaritmos naturales y digo logaritmo natural de 16 entre logaritmo natural de 3. Entonces hacemos el procedimiento y decimos logaritmo natural de 16 entre logaritmo natural de 3 y esto es igual a 2.5237 también. Ahora que mencioné el logaritmo natural, voy a aclarar que logaritmo natural de a es igual a logaritmo base e de a. Y cuando solo tenemos logaritmo, que no hay ninguna base, equivale a decir logaritmo base 10. Eso sería todo en esta ocasión.
y nos vemos en otro video, posiblemente de ecuaciones.